Buenos días con todos, les saluda su docente de química de la Academia de Educación y Ciencias Puras y en esta oportunidad hablaremos acerca de la ley de Gay-Lussac, también conocido como proceso isocórico o isométrico. ¿De acuerdo? Excelente. Esta ley menciona que para una muestra de gas con masa constante, si el volumen permanece constante, entonces la presión varía directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Siempre y cuando el volumen sea constante. Ahora, ¿cómo damos explicación a eso? Con la teoría cinética molecular de los gases. Tendríamos, ¿no? Recordemos que la energía cinética media de las moléculas es igual a 3 medios por la constante K por la temperatura absoluta. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Si el volumen permanece constante, tenemos el recipiente, el volumen no cambia. Ahora, la temperatura al aumentar, ¿qué es lo que pasa? Como el volumen no se expande, no se compensa el movimiento desordenado de las moléculas del gas, ¿no? Entonces, al no aumentar el volumen, al no variar el volumen, ¿qué es lo que aumenta? Las colisiones de estas moléculas contra las paredes del recipiente. ¿Se entiende? Porque las moléculas van a colisionar con mayor frecuencia. Entonces, como no se aumenta el volumen, la presión, esa fuerza que van a ejercer las moléculas, esas colisiones va a aumentar. Es decir, la presión también aumenta. O sea que la presión sería directamente proporcional a la temperatura. Tendríamos esa expresión de ahí. Presión proporcional a la temperatura. ¿Sí? Explicado por la teoría cinética molecular. Ahora, podemos verlo también de la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Presión por volumen de un gas ideal es igual al número de moles por constante universal por la temperatura. Ahora, ¿cuál es constante? El volumen. O sea, tendríamos constante, constante, constante. Entonces, a ver, lo pasamos a un lado. Tendríamos presión sobre la temperatura. Este es igual a N por R. Y el volumen lo pasamos a ese lado porque son constantes. Entonces tengo un miembro de variables y otro miembro de constantes. Pero yo sé que el producto de constantes me da una nueva constante. La división de constantes me da también una nueva constante. Entonces esto me da constante. Y tendría esa expresión. La expresión o la relación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es lo mismo. Porque si se dan cuenta, que presión sea proporcional a temperatura significa esto, pues que la división de presión sobre temperatura me dé una constante. Justamente es eso, son las mismas expresiones, ¿sí? Por definición de proporcionalidad directa. Ya, ahora, eso es lo que hemos hallado para un proceso isocórico. El volumen no varía, chicos. Ahora vemos aquí el diagrama. Miren. Tenemos una temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2. Al ser directamente proporcional, puedo mencionar la presión como una función de temperatura que depende de la temperatura. Tendría una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, la gráfica es así. Obviamente, si temperatura es 0, presión también va a ser 0. Y así, tenemos que si aumenta la temperatura, o sea, temperatura 1 es menor a temperatura 2, entonces eso implica que presión 1 va a ser menor a presión 2. Ahí está. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, es obvio. Es lo que tenemos. Ahí está. Ahora, para dos estados, yo normalmente analizo dos estados, pero se puede generalizar para n estados, o sea, para 3, para 4, para 5, para cualquier estado. ¿Sí? Tendríamos, ¿no? Esa relación. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a una constante. Y también podríamos decir presión 2 sobre temperatura 2 es igual a esa misma constante. Porque aquí lo que estamos evaluando son los estados. Y
Cada estado tiene variables. Yo no voy a relacionar un estado y lo voy a introducir otras variables de otros estados, ¿no? Tienen que ser las mismas variables que pertenecen a un estado. Entonces tenemos presión 1 sobre temperatura 1 y presión 2 sobre temperatura 2. Y de aquí podemos concluir que si los dos son igual a constantes, las divisiones o los cocientes son iguales. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahí está. Y esa es la relación para dos estados. Esta es la ecuación, ¿no?, con la cual puedes resolver los problemas, ¿sí? Los ejercicios. Claro que yo no voy a hacer ello, yo te doy la teoría para que tú puedas aplicarlo y puedas entender, ¿no? Entender lo que estás haciendo, no hacerlo por simple mecanismo o simple magia. Tú tienes que saber lo que haces y es así como se hace. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por este video. Conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos.